mucho gusto. Me dijeron, pero no va a ser aquí. Le dije, yo voy a Hawái sin problema. Y después me dijeron, pero va a ser el próximo viernes. Era sábado. Y ya había dicho, claro, por supuesto. Es decir, pónganse en mi lugar. Si hay dos muchachos que dicen, me quiero casar, ¿qué hay que hacer? Casarlos. Es más, no porque no tengo, pero si no les ponía el mole. Porque que dos muchachos, perdón por lo que voy a decir, nunca pensé tener que decirlo, pero que un hombre y una mujer se quieran casar es de aplaudir, ¿no es cierto? Porque al final resulta que muchos muchachos hoy lo que menos quieren es casarse. Y no se diga tener hijos. Prefieren tener mascota que hijos. Y no es que esté mal tener mascota, sino que el modelo de vida, el modelo que Dios estableció, es un modelo que de una o de otra manera se ha ido distorsionando conforme el mundo va avanzando. No voy a hablar y no voy a decir y no voy a emitir opinión alguna sobre cómo hoy se intenta vivir. Pero desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva no solo de la iglesia, sino desde la perspectiva cristiana, tenemos que seguir planteando cuáles son los motivos por los cuales el diseño divino tiene que ver con un hombre y una mujer que viven juntos, que contraen matrimonio y que procrean hijos. ¿Cuál es el objetivo de eso? Pregunta técnica, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, porque yo no escucho bien aquí, pero si ustedes escuchan bien, eso es perfecto. Bueno, entonces, gracias. Entonces, lo que nosotros encontramos en la vida y lo que hemos encontrado en los últimos tiempos es una presión enorme en la vida familiar. No sé si a ti, hermana, te pasó, pero por mucho tiempo le dijiste a tu marido, tienes que estar más tiempo en casa, tienes que pasar tiempo con tus hijos, tienes que hacerte presente. Y a tus hijos les dijiste, tienes que convivir con tu papá, cuando esté aquí tienes que estar con él. Y tú en tu trabajo le decías a tu jefe, necesito vacaciones, necesito estar con mi familia. Y que llega la pandemia y que el Señor nos escucha. Y entonces tú regresas a tu casa de tu trabajo y te quedas 40 días inicialmente. Pero después no fueron 40 días, fue un mes, luego un año, luego 2. Y tú como esposa, ¿cómo te sentiste? Escuchada por el Señor, ¿no es cierto? Porque finalmente tu marido pudo estar más de 2 días en tu casa, 2 años seguidos y fuiste la mujer más feliz. Estabas viendo qué darle de desayunar, qué darle de comer, qué darle de cenar y cómo hacer que él estuviera bien, ¿no es cierto? Y deseabas que tu hijo estuviera con su papá y entonces finalmente los hijos estuvieron con los papás. ¿Y cuál fue tu enorme alegría? 2 años juntos. Y además casi sin salir, fue la oración contestada. Por supuesto que todos entendemos que la presión de la pandemia llegó al hogar. Porque no era como pensábamos. Porque no era como imaginábamos pasar tanto tiempo juntos como familia. Y estos años, hermanos, lo único que hizo fue poner a prueba cada familia. Poner a prueba nuestro amor, poner a prueba nuestra paciencia, poner a prueba lo que realmente es el modelo de Dios. Y entonces encontramos algo que es fundamental en la Escritura y que quiero dejar hoy en su corazón. De todas las cosas que suceden dentro del modelo de Dios, hay una razón fundamental por la cual el Señor establece que la familia tiene que mantenerse junta. Quiero pedirles por favor que vayamos a Mateo capítulo 7. Es un texto que seguramente ustedes conocen. A partir del versículo 24 en adelante. Dice la Escritura, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Este texto, hermanos, es la última parte del Sermón del Monte. Y ustedes saben que el Sermón del Monte es un texto que fue diseñado para decírselo específicamente a los discípulos. Yo de niño, bueno, no de niño, de joven, escuché historias de cómo Jesús se puso y vio a la multitud y habló este sermón. Cuando leemos atentamente a partir del capítulo 5, versículo 1, lo que nosotros encontramos es que Jesús se sienta,
llama a sus discípulos y comienza a hablarles, dice la Biblia. Capítulo 5, versículo 1. Es decir, se pone el énfasis en que todo el Sermón del Monte es un texto que fue dicho para los discípulos. Entonces, es un texto que es aplicable específicamente a los discípulos. Y entonces reúne a los discípulos y comienza a hablarles. Y evidentemente las joyas que tenemos en todo el Sermón del Monte son joyas que pueden iluminar nuestro camino en muchos sentidos. Al final de todo lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, que entre paréntesis, algunos dicen que el Sermón del Monte pudo haber sido dicho no en una sola ocasión, sino es una recopilación de muchos dichos de Jesús. Eso no haría ninguna diferencia respecto a la edificación y a la importancia que tiene el Sermón del Monte para nosotros. Pero en la última parte que se establece en el texto, dice que Jesús les dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, evidentemente no solo se refiere a las palabras que va a decir a continuación, sino a todas las palabras anteriores. Es decir, la iluminación viene completamente en todo el Sermón del Monte. Entonces, la persona que oye, el hombre o la mujer que oye todo lo anterior y no solo lo oye, sino lo hace. Jesús pone el énfasis en una diferencia fundamental. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar con atención para hacer. Nosotros estábamos en la oración y se oyó el viento que tiró algo. Estoy seguro que algunos de ustedes saben lo que tiró porque voltearon. Y entonces estaban orando profundamente concentrados y de repente algo se oyó y voltearon a ver qué pasaba, ¿no? Y entonces uno está como atento a los carros, a todo lo que está pasando alrededor. Esa es una forma de escuchar, pero Jesús pone el énfasis en el escuchar no acústico, sino en el escuchar con el sentido puesto. Y dice, cualquiera que escucha y hace lo que le dice, lo que dije, entonces lo compararé a un hombre prudente. Establezcamos aquí que es hombre o mujer, persona prudente, que edificó su casa sobre la roca. Yo no sé cuántos de ustedes hayan tenido la oportunidad, seguramente todavía hay gente que ha tenido la oportunidad de construir una casa. La mayoría hoy busca un departamento ya construido, aunque se endeuden por los siguientes 45 años, pero buscan un departamento ya hecho, ¿no? A la antigüita, a lo que nos tocó a algunos de nosotros, nos tocó construir nuestra casa. A mí me tocó construir la casa y me tocó sacar dinero y sacar dinero y sacar dinero para hacer los cimientos. ¿Han construido cimientos? Y entonces haces los hoyos, está el trabajador haciendo todo lo que tiene que hacer y de repente un día llegas y tapan los cimientos. Llevé a mi esposa justo el día que taparon los cimientos. Y entonces me dijo, ¿y dónde está el dinero? Y yo dije, te prometo que ahí abajo está el dinero. Te lo prometo. Porque los cimientos es algo que no se ve, pero que en construcción todos entendemos que es lo que sostiene la casa. Y entonces, dentro del diseño de una casa, una cosa importantísima son los cimientos. Seguramente ustedes escucharon a su mamá o a su abuelo o a su abuela decir, esta casa sostiene 5 pisos más. Porque antes lo que decían era, ponían unos cimientos enormes, oye, pero nada más vas a construir un piso, pero en el futuro vamos a construir más. Y entonces hacían las casas para que sostuviera otros pisos más. El fundamento, lo que es importantísimo, tiene que ver con los cimientos. Así que Jesús hace una comparación de vida, pero hace una comparación de vida en el sentido del hogar, de la casa. Dice, el que edifica una casa y la edifica sobre la roca, sobre estas palabras, entonces va a ser una persona prudente. No sé en qué casa vivas, pero en esta ciudad, yo sé que de este lado de la ciudad no se sintió el microterremoto o microtemblor del 10 de mayo, que yo lo sentí en el sur y de micro de verdad no tenía nada. Pero cuando uno está en un lugar y uno siente el temblor, uno lo primero que piensa es en los cimientos, si este lugar se va a caer o no se va a caer. Uno no entra a un lugar hoy donde uno sepa que está desquebrajado. Uno no entra a un lugar donde uno sabe que se va a caer. Nadie se casa sabiendo que se va a divorciar. Nadie está pensando en eso.
Nadie piensa en firmar por bienes separados por si nos divorciamos. Bueno, eso creo que nadie debería pensar. Pero obviamente jurídicamente alguien lo piensa. Porque sabe en su cabeza que posiblemente se va a divorciar. Nadie compra una casa pensando que probablemente se va a caer. Nadie piensa en eso. El texto lo que nos dice es, el hombre prudente edifica su casa sobre la roca. Es decir, el hombre prudente, la mujer prudente, lo que hace es que inicia algo importante sabiendo que eso importante se va a sostener. Porque aquí viene lo importante. Aquí viene lo importante. En el diseño de Dios, el matrimonio tiene el mayor de los sentidos porque vamos a ser invadidos o vamos a ser de alguna u otra manera cuestionados, saturados, golpeados por todo lo que está alrededor. Dice el versículo 25, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Es decir, lo que está anticipando es que el hecho de tener un hogar no significa que no vamos a tener problemas. Y en el diseño de Dios, lo que está claro es que la vida es problemática. ¿Te has puesto a pensar que la vida es problemática? ¿Sí lo tienen claro? Yo sé que ustedes no tienen micrófono y el que tiene micrófono soy yo, así que les voy a contar rápido. En los últimos 6 meses, lo que nos ha pasado. En los últimos 6 meses, mi hija se enfermó. Estuvo en terapia intensiva y casi muere. Hace unas de 2 meses me chocaron el coche por atrás, me pegaron y lo mandaron al taller, 1 mes en el taller. Me lo entregaron mal armado, ya sabrán. Me entregan el carro y 1 semana después me roban el celular de la mano. Yo dije, suficiente hasta aquí. La semana pasada, antepasada, se metieron a mi casa y robaron la casa. Yo dije, suficiente. 10 de mayo, microterremoto, y después del microterremoto mi vecino me manda un mensaje y me dice, vecino, necesito que bajes porque mi hijo chocó tu carro. Y yo dije, Señor, ¿esto qué se trata? El patio en mi casa, como es particular, llueve y se moja como los demás. Todos lo sabemos, has pasado por ese tipo de rachas, has pasado por ese tipo de dificultades. No estoy contando nada nuevo. Jesús no está contando nada nuevo, está diciendo, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Yo sé que estás bien orgulloso de tu casa porque dices, esa casa la construí con amor, la construí con los mejores materiales, todo, y empieza a llover y empieza a caer una gotera. Y de repente vas y conectas tu celular para cargarlo y el contacto no da. Y de repente resulta que pisas y algo se mueve y se empieza a levantar y dices, ¿por qué se levanta? Y empiezas a encontrar que hay un montón de dificultades en la casa, que tienes que tener mantenimiento. Porque Jesús establece que todas las dificultades externas van a venir sobre nuestra casa. Así que en el diseño de Dios, lo que se vuelve importante para el hogar es saber que en la vida vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar problemas. Algunos son vientos, algunas son lluvias, algunos golpean contra la casa, pero lo más importante es que la casa no se caiga. Eso es lo importante. Ante todas las vicisitudes externas, estamos expuestos a que la casa se caiga. ¿Alguien en serio pensó que el Señor iba a contestar su oración para que su marido estuviera en su casa 2 años metido sin poder salir? Y fue una vicisitud. Fue un verdadero problema. Porque ese señor que va a trabajar, resulta que viene para los siguientes 2 años y ni se acordaba cómo era la casa. Y ni se acordaba cómo era la dinámica. Porque solamente estaba en una dinámica de fines de semana. Pero ni te acordabas lo amoroso que era tu marido. Ni te acordabas lo bueno que era tu marido. Ni te acordabas de qué significaba estar tanto tiempo con él. Y entonces se vuelve una vicisitud, se vuelve un gran problema. Pero Jesús dice, cualquiera que me oye, entonces, y lo hace, entonces será una persona prudente que ha sostenido, que ha desarrollado su casa sobre mi palabra.
No existe, amados hermanos, nada más importante en la vida y nada más importante en el hogar que los que estemos en el hogar seamos cristianos. Vivamos el amor de Dios. ¿De verdad queremos ver a un cristiano? Enséñenmelo en la cocina. El verdadero cristiano y la verdadera cristiana se muestran en su hogar. Y en este tiempo que ha sido tan complicado la existencia, que ha sido tan difícil, el hogar se ha convertido en este crisol que hace que los hogares y los matrimonios estemos a prueba y podamos vivir o no vivir en amor y en armonía. Se vuelve fundamental. Por eso, desde la perspectiva del diseño que Dios ha hecho para la familia y para el hogar, tiene que ver con el hecho de que eso nos sostiene en las dificultades. Dificultades va a haber siempre, pero lo que nos va a sostener es la compañía de amor cristiano que tenemos en nuestro hogar. Cierto o no, hombre o mujer, es maravilloso regresar de trabajar, cansado, angustiado, ya harto del día, y que llegues y que te pongan las pantuflas y que te den café y te digan qué bueno que llegaste, que te den un abrazo, te sienten, te recuesten, te pongan la almohada y te tapen los pies. ¿A poco no es maravilloso? Digo, yo solo les platico lo que vivo en casa, no sé ustedes. Yo solo les digo lo que a mí me hacen. Pero es maravilloso venir completamente cargado, angustiado, preocupado, enojado, estresado, lo que quieras venir y llegar a tu casa y que sea tu hogar el que te sostiene. Eso es maravilloso. Y para muchos, amados hermanos, desafortunadamente se vuelve un sueño utópico. Se vuelve un sueño casi inalcanzable. Porque cuando llegas a tu casa, lo único que a veces recibes es críticas, enojos, exigencias. Y entonces te percatas que en muchas ocasiones lo que sucede con las personas es que lo que menos quieren hacer es llegar a su hogar, llegar a su casa. Y entonces el diseño de Dios se vuelve un diseño que desde la perspectiva cristiana comenzamos a descalificar. Porque como cristianos comenzamos a vivir de tal manera que descalificamos el matrimonio. Y entonces tal parece que no estamos o no hemos sostenido nuestro hogar en el sentido correcto. ¿El amor es importante? Sí, el amor es importante. ¿La vida de intimidad es importante? Sí, es importante. Hay muchas cosas que son importantes, pero lo más importante, amados hermanos, es que seamos sostenidos en nuestro hogar como padre, madre, esposa, esposo, hijo, hermanos, desde la perspectiva del sustento de Dios, de lo que Dios dice que tenemos que hacer. Convengamos en algo. Ninguno de nosotros está casado con su enemigo, ¿cierto? Aunque a veces nos peleamos como si fuéramos enemigos, pero no lo somos. No estamos peleados con nuestro enemigo. Jesús dice, ama a tu enemigo. Pero como la que está conmigo o el que está conmigo no es mi enemigo, ¿qué tendría que hacer? Amarlo mucho más, porque si fuera mi enemigo, tendría la dirección de Dios de amar a mi enemigo. Así que si estuviera durmiendo con el enemigo, tendría que amarlo. Pero como no es mi enemigo, no es mi enemiga, entonces tengo que amarlo todavía más. ¿Qué pasaría si ese día que estás en la cocina lavando trastes y ella está cocinando, se encontraran dos personas que realmente se aman? Lo que pasaría, amados hermanos, es que la casa no se caería. Porque está fundada sobre la roca. ¿Qué diferencia haría que estuvieras haciendo la sopa sabiendo que se la vas a dar a quien la amas? No a quien come rápido o exige, sino a quien amas. En realidad lo que pasaría es que descubriríamos que la casa no caería. Y eso es lo que Jesús dice. Cualquiera, absolutamente cualquiera que funda su casa sobre la roca, esa casa no cae. Ojo, no es que no hay que pintarla. No es que no hay que darle su manita de gato. Lo que promete es que no va a caer. Que no se va a caer. No está diciendo que no va a haber conflictos. No estamos saliendo en línea, ¿verdad?
No, ok. Ya me. Porque les voy a contar una cosa. Cuando llegué a la Ciudad de México, me rentaron un departamento y entonces, como a los... departamento donde fueron ustedes, cuando se iban a casar. Y entonces, ellos lo conocen, así él y su esposo. Y entonces, un día, no me acuerdo si fue antes o después, pero un día llegaron y me dijeron, me habló el administrador y me dijo, oye, necesito que vengas porque vino la compañía de luz. Dije, ¿a qué fue la compañía de luz? Pues te quitaron la luz y te quitaron el cable desde la entrada hasta tu casa. Dije, ¿cómo que sacaron el cable? ¿Por qué sacaron el cable? Vinieron con una orden y sacaron el cable. Yo dije, ¿qué pasó? Y entonces le hablé a mi arrendador y me dijo, ¿cómo que sacaron el cable? Dije, sacaron el cable y no tengo luz. Y en ese momento yo tenía a mi hija chiquita y obviamente la leche tenía que tener refrigeración. Y entonces le dije, me urge que pongamos la luz. Y entonces va a ver qué estaba pasando, un adeudo de 6 años de luz. Y me dice, no sé qué pasó. Yo pagué la luz todos los meses. Y entonces resulta que le habla a su esposa y le dice, oye, ¿pagaste la luz? Le dice, no pagaste la luz 6 años. Ella dice, yo dije, divorcio seguro. No, se enojaron tantito y luego se volvieron a amar y siguieron siendo esposos. Porque las dificultades van a venir por la razón que sea. Por la razón que sea. Sin embargo, el amor y el estar sostenidos en el Señor va a permitir que la casa no caiga. Si ustedes ven la historia de Adán y si ustedes ven nuestras historias personales, lo que van a encontrar es que la razón por la cual vienen grandes dificultades en el matrimonio es por nuestro pecado. Es por el pecado de cada uno de nosotros. Esa es la razón desde Génesis. Pero el amor, pero además el ser sostenidos en la palabra, en su palabra, va a permitir que el matrimonio, que la familia, que el hogar no caiga. La mayoría, hermanos, de los matrimonios y de las casas que caen tiene que ver con que no respetamos lo que el Señor dice, con que no somos prudentes y no hacemos lo que el Señor ha dicho. Por eso dice más adelante, dice más adelante, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Es decir, el Señor está estableciendo que los hogares, la familia, la casa va a ser embestida por todo tipo de dificultades. La casa que no está sostenida en el amor del Señor, la casa que no está sostenida en la palabra del Señor, va a caer. Y eso aplica prácticamente a toda cosa que llamemos hogar. A la iglesia nosotros la definimos como nuestro hogar espiritual. Un hogar espiritual que no está sostenido y sustentado en su palabra va a caer. Pero una familia, una casa, una iglesia que está sostenida, que está cimentada en su palabra, en hacer lo que Él dice, la casa, la iglesia, el hogar, no va a caer. Yo sé que de repente te sientes un poco abrumada o abrumado porque tienes dificultades en tu casa, porque tienes muchos problemas en tu casa, porque hay cosas que no checan, hay cosas que no cuadran. Y debes sentirte en cierta forma tranquilo porque a todos nos pasa exactamente lo mismo. Algunos no lo decimos, pero a todos nos pasa exactamente lo mismo. Pero lo más importante no es que nos pase eso, porque eso está de una u otra manera presupuestado. Lo que tiene que suceder es que tendremos que estar sostenidos en su palabra para hacer lo que Él dice, para que entonces nuestro hogar no caiga. ¿Saben cuántas personas han venido a mí a decirme, estoy casi de divorciarme, así de salirme de mi casa? Un montón de gente. Y siempre les hago la misma pregunta. Si te vas hoy de tu casa, ¿crees que has hecho, en conciencia, crees que has hecho todo lo que el Señor te ha dicho que hagas para poderte salir? Y la respuesta es siempre la misma. No. No lo he hecho. ¿Cuál es la recomendación entonces?
Haz todo lo que el Señor diga y entonces veremos. Pero en realidad todas las personas sabemos que de una o de otra forma hemos cometido algún error, hemos faltado a la palabra del Señor, hemos faltado a su voluntad y por eso es que la casa como que se tambalea. De repente, amados hermanos, nuestros hogares sufren microterremotos cada 2 horas. Casi cada mensaje de WhatsApp que le llega a tu pareja dices microterremoto. Algo raro está pasando. Y entonces empiezas a sufrir y te empiezas a cuestionar la vida. Lo que hay que hacer es justamente lo que dice Jesús. Hagamos caso a cada palabra de Jesús y vivámosla en nuestro hogar. Eso cumplirá el propósito que Dios tiene y el diseño que Dios tiene para la familia y el matrimonio. Sostenernos en medio de todas las dificultades. ¿Vendrán más dificultades? Todos sabemos que sí. Pero sostenidos en el Señor, sostenidos en su palabra, sostenidos en hacer su voluntad, lo que va a suceder, amados, es que la casa no va a caer. ¿Se requiere más de una voluntad para eso en el hogar? Se requiere más de una voluntad. Confórmate con ser tú quien tiene esa voluntad. Confórmate con saber que eres tú la persona que quiere hacer la voluntad del Señor ahí en el hogar. Y de lo que estoy seguro es que el Señor, que es fiel a su palabra, te responderá a ti y el Señor sostendrá tu hogar. Parte del diseño de Dios para el hogar es que ese hogar sea nuestro sustento en medio de todas las dificultades. Y para que lo sea, tenemos que estar fundados en la roca que es Jesucristo y su palabra. Que el Señor nos bendiga.